Hola, mi nombre es Ayelen Eberhard, soy licenciada en Biodiversidad, luego hice un doctorado en Ciencias Biológicas y actualmente soy investigadora adjunta del CONICET y trabajo en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades, que depende del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral. Ayelen, bueno, muchísimas gracias por la visita, por participar del programa, sobre todo para intentar llevarle a la gente estas cosas que son ciencia, pero que tienen todo que ver con nuestra vida. Trabajás en un tema muy particular que es el de los parásitos y normalmente, aclaremos, soy veterinario y siempre se enfocó el tema de los parásitos, son todos esos bichos terribles que hay que matar. Y en realidad no es tan así, de hecho no es así. Vos trabajás en el tema de la relación hospedador-parásito y me gustaría que le expliques a la gente por qué los parásitos no son tan malos o, de última, por qué son tan buenos para algunas cosas. Bueno, excelente pregunta, Alejandro. Bueno, justamente eso, como vos decías, el hecho de que generalmente nosotros escuchamos la palabra parásito y decimos algo feo, un bicho feo que hay que sacar. Los parásitos son muy importantes y cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Primero, bueno, ¿qué es un parásito? Es una especie que necesita de alimentarse de otra especie que son los hospedadores. Y aunque no lo creas, en un ecosistema con parásitos es un ecosistema saludable. ¿Por qué? Porque cumplen un rol fundamental, ya sea porque son alimentos, por ejemplo, de otras especies de animales, de sus larvas, por ejemplo, alimentan tanto animales que viven en la tierra como en el agua, por ejemplo, pero también un rol fundamental es que regulan las poblaciones de sus hospedadores. ¿Y qué es esto? Es que mantienen ese equilibrio que la naturaleza tiene de las especies hospedadoras, es decir, aquellas que parasitan los parásitos, y justamente permiten este equilibrio y que no haya esas explosiones demográficas de determinadas especies. O sea, dicho claramente, matan individuos. Sí, o matan Lo cual es normal en todo ciclo de vida. Lo que pasa es que tenemos una cosa con la muerte, sí. Es como que hay que vencer a la muerte. Si vencemos a la muerte, el mundo explota. Claro, justamente. No solamente porque no es que lo llevan quizás a la muerte, sino disminuyen la sobrevida o también disminuyen la reproducción, por ejemplo. Entonces hacen que poblaciones no crezcan desmesuradamente con las consecuencias que eso tiene. Bueno, ¿sobre qué especies puntualmente estás trabajando acá? Bueno, en el laboratorio trabajamos con diferentes sistemas de hospedador parásito de animales silvestres, sobre todo. En particular, he venido trabajando y desarrollando mis estudios en roedores cabiomorfos, como el carpincho y los cuises, pero también hay otras líneas de trabajo, como en aves, en abejas, o sea, tenemos un amplio abanico de especies. Bueno, empecemos por el tema de los cuises. Acá estamos justo en el camino de los cuises en la reserva, así que claro. ¿qué tipo de trabajo se hacen en los cuises y qué es lo que han estado encontrando, digamos? Bueno, básicamente, como te decía, nosotros desde el laboratorio estudiamos esta interacción parásitos-hospedadores, pero en la naturaleza, por ejemplo en los cuises, cada hospedador tiene una comunidad parasitaria que vive en equilibrio. Pero ese equilibrio se puede romper por diferentes circunstancias, ya sea, por ejemplo, factores climáticos, factores propios de la especie que crecen en determinados periodos o porque se están reproduciendo, o factores producto del hombre, como por ejemplo la deforestación, que afectan a los hospedadores y afectan entonces, o características del hospedador, y afectan entonces a la interacción con los parásitos. En nuestro caso estábamos viendo, por ejemplo, si al aumentar o disminuir las densidades de las poblaciones de cuises, afecta la interacción con sus parásitos. Entonces también ahí estudiamos desde la característica del hospedador, como por ejemplo su sistema inmune, cómo hace para tolerar o resistir a estos parásitos, y si esto se ve afectado cuando aumentan o disminuyen las densidades. ¿Por qué es esto importante el estudio? Porque generalmente en los ciclos de la naturaleza hay momentos donde, por ejemplo, crecen las poblaciones, comienza esas competencias entre los individuos por el recurso de alimento, por las hembras, etc., y hacen que los individuos estén más susceptibles a sus propios parásitos. Entonces esto es lo que estudiamos en el laboratorio. Bien, hoy sabemos que los parásitos evolucionan con nosotros, o sea, los parásitos evolucionan con sus huéspedes. Hay una coevolución, tal cual. Y hay muchos trabajos que hoy se centran para estudiar determinadas especies, algunas extinguidas, en estudiar sus parásitos. Esto tiene un componente fundamental
que es saber justamente a partir de ahí cómo se alimentaban, qué enfermedades padecían. Este tipo de trabajos que están desarrollando ustedes, ¿aportan en este sentido también? Sí, tal cual. ¿De qué está bueno el aporte? Porque uno puede decir, bueno, parece ciencia básica nomás, porque ya sea del hecho de conocer qué parásitos hay, sus ciclos de vida, esa interacción con sus hospedadores, permite también otro aplicado, como por ejemplo, tanto de conocer la historia, la evolución, la coevolución entre estas especies, pero también, por ejemplo, el hecho de, tiene implicancia en la salud pública, porque hay parásitos que eventualmente pueden pasar de los animales silvestres al hombre. Venimos de una pandemia, por ejemplo. Hay enfermedades transmitidas por las garrapatas que están en animales silvestres y pueden pasar también al hombre, se llaman zoonosis. Y bueno, todo esto, el conocimiento de cuáles son sus hospedadores en el ambiente, en qué momento hay más o menos de estos parásitos, también ayudan a prevenir estos encuentros ocasionales o, bueno, tratar de evitarlos, ¿no? Sí, no, perdón, adelante. No, bueno, y también, por ejemplo, para la conservación. Como vos decías, el hombre, por ejemplo, ha llevado especies, son las llamadas especies exóticas que lleva a otro lugar, y con ellas lleva sus parásitos. Y justamente estos parásitos que ocasionan las especies que reciben del ecosistema que recibe esa especie exótica, por ejemplo, no está preparada para esos parásitos. Entonces se vio en muchos momentos donde los propios parásitos que venían con esas especies hacen que lleven a la extinción a las poblaciones de especies que habitan ese lugar, nativas de ese lugar. Y esto se ve, por ejemplo, un caso puntual, donde han tenido bastante problemas, son los conocidos pinzones de Darwin, en las Galápagos, bueno, que hay una mosca que se llama Philornis, que obviamente el hombre la llevó a la isla, y las aves de ahí no estaban preparadas o no estaban acostumbradas a ese parásito, entonces ha llevado casi a la extinción a muchas especies. Ese es un ejemplo. Acá en Argentina tenemos un montón también de cómo parásitos pueden producir la extinción de determinadas especies o poblaciones. Ayelén, nos quedamos sin tiempo, pero me queda el tema para otra, de esto que el estrés, que siempre pensamos que nos bajaba las defensas, a los carpinchos les sube la defensa. Bueno, sí, para otro momento lo vamos a hablar entonces. Muchas gracias. Bueno, a vos, Ale.